Pasé. Pasé la entrevista. Yo puedo ser ciudadana norteamericana con pasaporte azul. Y me dieron una mascarilla para hacer la entrevista con mascarilla. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gloria, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar en este video de mi nueva sección 2021, porque hace mucho tiempo que no hago videos, pero como lo viste en el título del video, me convertí en ciudadana norteamericana. ¡Yay! O sea, soy oficialmente norteamericana. O sea, obviamente todavía soy ecuatoriana, pero también tengo la ciudadanía norteamericana. Y bueno, en este video te voy a contar todo mi proceso, cómo fue cada paso desde que ingresamos los documentos para que yo me convirtiera en ciudadana americana. Ahorita comenzamos. Entonces, si tú estás en la espera más o menos como yo estaba, te voy a hacer este video exclusivamente para ti, para que sepas qué es lo que debes esperar o qué es lo que podría suceder una vez que te estén pidiendo, por decir así. Entonces, comenzamos por esta parte. Que yo soy ecuatoriana y yo llegué a Estados Unidos como residente. ¿Por qué llegué como residente? Porque yo me casé con un ciudadano norteamericano. Mi esposo también es de Ecuador, pero también es ciudadano norteamericano. Entonces, cuando nosotros nos casamos, él ya tenía la nacionalidad, por lo tanto, yo solamente debía esperar 3 años para poder ser pedida como residente. Luego que yo espere... Yo al momento, este año voy a cumplir 5 años de vivir en Estados Unidos. Yo pude haber hecho esto cuando tenía 3 años, pero sencillamente al 4.º año que yo estuve viviendo aquí en Estados Unidos, o sea, el año pasado, recién comencé los papeles y la verdad es que se tardó un montón por el gobierno que estaba en ese momento. Y ahora con el nuevo gobierno yo creo que se ha agilitado todo este proceso. Bueno, el costo de los papeles como para ya convertirte en ciudadano cuesta hasta el momento alrededor de $1,000. Podría variar de acuerdo a la situación. Y también recordando que quien inició los papeles de esto fue mi esposo. O sea, él lo inició como esposo pidiéndome que ya yo pueda convertirme en ciudadana de este país. Luego me llegó una carta indicándome que que me acerque a la embajada de Estados Unidos para que puedan tomar mis huellas digitales o fingerprints. Entonces, lo que hacen allí es que básicamente me toman las huellas, porque aquí en Estados Unidos casi para todo te toman las huellas para saber tu récord policial y para saber toda la historia de tu vida, básicamente por medio de tus huellas, porque sabemos que nadie en el mundo tiene las huellas iguales a otra persona. Entonces, ese fue el primer paso por decir, el primer paso de los últimos pasos. Porque ya cuando te piden las huellas, ya ahí sí, te fuiste con todo y ya estás prácticamente del otro lado. Porque cuando yo fui a tomarme las huellas, la señorita me dijo, sí, todo bien, entré, obviamente no grabé ahí porque me da mucho miedo de que me vayan a decir, eres terrorista o por qué estás grabando, entonces mejor no grabé todas esas cosas. Tenía muchas ganas, pero no lo hice de verdad porque me dio miedo. Entonces, cuando ya salí de todo, me dijeron que me iba a llegar una carta para indicarme cuándo me iban a tomar una prueba. Entonces, en este día de las huellas me dieron este folleto. Y este folleto es una preparación para la naturalización, porque no todo es simplemente documentos. Y es que en este folleto me dicen las preguntas, son 100 preguntas cívicas, es decir, historia, ¿sabes? Como cuando nos enseñan la historia de nuestro país en la escuela, la típica. Entonces, este folleto tiene 100 preguntas y al final tiene un pequeño vocabulario de inglés en el que van a usar en el momento de la entrevista. ¿Por qué? Porque el día de los fingerprints o de las huellas te dicen, ok, te va a llegar un correo para indicarte cuándo te van a tomar esta prueba de naturalización. Y esto es una entrevista / prueba, porque te van a entrevistar, te van a hacer preguntas, obviamente todo en inglés, y también te van a hacer estas preguntas cívicas. Entonces, de 100 preguntas que están aquí en este folletito que ellos te entregan, tú tienes que estudiar de memoria.
Son 100 preguntas, pero solamente te van a tomar 10 preguntas. Mi esposo me dijo que si las decía bien, las primeras 6 no llegaban hasta las 10 y como ya en las 6 ya iba a pasar todo. Entonces se imaginarán lo nerviosa que yo estaba. Yo estaba pero estudiándome cada día las preguntas y súper nerviosa porque es en inglés y obviamente es como ahí, como directo. Tienen que ser las respuestas exactas. Pero son preguntas como básicamente de historia. Entonces, cuando yo me hice el fingerprints, hasta la fecha que me llegó para dar la prueba, solamente tenía aproximadamente entre 1 o 2 semanas. Sí, 2 semanas me dieron exactas para que yo pueda estudiarme las preguntas y para que yo pueda prepararme en todo con mis papeles, que realmente solamente me pedían mi green card y presentarme a la prueba. Y ahorita viene lo bueno, la prueba. Ok, ahora con esto del coronavirus y todo, quiero que sepas con detalle que al momento de entrar solamente te piden que entres tú solo. Como yo fui con mi esposo y todo, pero yo entré sola. Tenía que usar mascarilla, me hicieron sacar todas las cosas de metal, te hacen pasar tal cual como si fuera un aeropuerto. Te dan la bandejita para que pongas las cosas de metal, tu celular, todo, hasta las vinchitas que tienes en el pelo, todo. Entonces te revisan si no tienes arma y todo. Y yo ese día me olvidé de llevar mascarilla. Me olvidé. Pero yo, aparte que llevaba súper nerviosa, yo dije, ya me regresaron a mi casa por no tener mascarilla. Pero no. Gracias a Dios, el mismo guardia me consiguiendo mascarilla. Siempre todo el tiempo fueron súper amables. Entonces yo estaba allí esperando, esperando. Hasta que me llamaron a la entrevista. Entonces, para esta entrevista, esta persona la verdad fue muy amable. Obviamente era un norteamericano que hablaba netamente inglés. Y conversamos y él la verdad es que rompió el hielo conversando cosas de su vida. Me preguntó si yo era de la iglesia y todo, bla, bla, bla. Él no era de la iglesia, pero estábamos interactuando antes de las preguntas. Entonces, yo había olvidado una pequeña parte de mí, había olvidado que las preguntas de naturalización, o sea, esta pregunta son solo una parte de toda la entrevista, ¿ok? Porque la entrevista es súper grande, o sea, no súper grande, pero te preguntan sobre tu vida. Y aquí voy a hacer algo súper concreto. En un momento de la entrevista, él sacaba fotos que honestamente yo no sé de dónde las sacó. Entonces yo supongo que me investigaron toda mi vida en las redes sociales, porque esta persona me mostró, ¡ay, qué bonito está tu niño! ¡Felicidades! Y yo, ok, está bien. Y luego él me dijo, nunca me mostró las fotos, pero solamente me dijo, y este letrero que dice, estaba en inglés, sold, este letrero que dice vendido, ¿qué es? ¿Compraron o vendieron una propiedad? ¿Qué es esto? Y yo así, no, comprábamos una casa, pero esa compra fue en el 2019 y ahorita estamos en 2021. Entonces, y me preguntaba de otras fotos y yo me quedé como, ok, sí, y daba las respuestas, pero al mismo tiempo me quedé impactada de cómo sabía de ciertas fotos en específico. Y yo, ok, sí, todo está bien, pero sí te investigan tu vida para asegurarse de que realmente la petición que han hecho para convertirte en ciudadano sea algo real y no algo ficticio como por conveniencia, ¿sabes? Entonces, estas fueron las preguntas que me hicieron y yo las recuerdo, pero así, al pie de la letra. Aquí voy a adjuntar videos que ojalá no los pierda entre tantos videos que tengo en mi galería, pero yo grabé videos, pequeños clips del día de mi entrevista porque estaba muy nerviosa y yo siempre documento todas mis cosas. Y aunque no las publico todas, pero tengo 1.000.000 de cosas en mi celular. En fin. Oficialmente pasé mi entrevista, estoy supremamente feliz porque estaba tan nerviosa, en serio. Demasiado nerviosa por solo un par de preguntas que me confundían porque según yo decía lo mismo, pero de las 100 preguntas solamente me tomaron... Ok, él me dijo, la persona que me entrevistó, que iban a hacer solo 10 preguntas, se los paso, estoy bien. Pero solamente me tomó como 5 preguntas y fueron bien rápidas y las dije súper bien, que todavía me acuerdo cuáles fueron que me preguntó. 4 o 3 preguntas, realmente fueron muy pocas, pero como yo las respondí muy rápido,
pienso que por eso ya dejó de preguntarme. Y la primera es que me preguntó cuál es la mayor corte, como traducida al español sería como cuál es la mayor ley de corte, algo así, y es de Supreme Court. Entonces, esa fue la primera. Luego la segunda fue cuál es el nombre de la representante o de la vocera del gobierno, del Speaker of the House. Y yo dije Nancy Pelosi, que es la vocera. Nancy Pelosi es la que habla. ¿Cuál es el nombre del gobernador de tu estado? Que es Spencer Cox. Fueron súper seguidas y yo estaba tan segura de que les había respondido correctamente porque no eran preguntas de, tú sabes, como de opinión, sino eran preguntas exactas. Entonces él me dijo, wow, muy bien, te las sabes todas. Y dijo como, ya, solamente hasta ahí te voy a preguntar porque ya sé que te sabes todas. Porque son aleatorias, ¿ok? No es que me dijo, te voy a preguntar la 1, la 2, la 3 y la 4, sino de distintos números, pero dentro de las 100 preguntas. Entonces luego me preguntó cosas como cuánto tiempo estás casada con tu esposo, dónde se conocieron, cuándo se casaron exactamente, cuántos hijos tenemos y bueno, cosas específicas que ellos realmente ya tenían en su información en la computadora, pero simplemente tenían que confirmar. Además me hicieron una prueba de inglés súper fácil, tanto oral como escrita. Y era como, la oral era como, me pusieron una frase en una pantalla que era un iPad y decía como, the life is good in California, algo así como la vida es buena en California y nada más yo tenía que repetir la frase que veía en la pantalla. Y ese era el examen oral. Y el examen escrito era que él me decía una oración sin yo leerla, solamente escucharla y yo tenía que escribir lo que escuchaba. Que era súper fácil, era como California is a good place o algo así, como una oración bien fácil, súper sencilla, re fácil. Pero al mismo tiempo yo pienso que parte del examen oral es que igual está hablando contigo todo el tiempo en inglés, entonces puede darse cuenta qué tanto le entiendes o no. Entonces le entendí por supuesto todo el tiempo porque sí, era normal, ok, le entendí todo lo que me decía, le respondí, entonces todo estuvo muy bien. Y en ese momento es cuando te dicen aprobaste y pasaste la entrevista de ciudadanía o te dicen, ¿sabes qué? No pasaste, te vamos a avisar para que tengas una nueva fecha. Y luego que terminamos de conversar, de hacer estas preguntas, me hizo juramentar que si yo estaba a favor de otras creencias políticas o en contra de los Estados Unidos y era como tipo juramentación, como yo tenía que levantar la mano y es sí, yo estoy como a favor de los Estados Unidos o tú traicionarías a este país o lo apoyarías, cosas así. Y yo tenía que levantar la mano y decir sí, yo estoy a favor de Estados Unidos y así. Entonces, básicamente esas fueron las preguntas y al final me dijo felicitaciones, pasaste la entrevista, pasaste la prueba, nada más tienes que firmar aquí, verificar que esté bien escrito tu nombre, tu fecha de nacimiento y todo esto. Y luego te va a llegar una carta a tu correo de domicilio indicándote cuándo va a ser la ceremonia. Y que ahí oficialmente ya no tenía que pasar ninguna prueba ni nada. Solamente era una ceremonia para ya oficializar la ciudadanía. Que no era solamente para mí, sino para un grupo de personas. Y todo esto, cabe recalcar que todo este tiempo fue todo con mascarilla, con medidas de distanciamiento y así. Entonces, eso me favoreció mucho porque mi experiencia con la persona de la entrevista es que me cayó súper bien, pero hablaba demasiado como de su vida propia y que yo no sabía como qué cara ponerle como o sea, no sabía qué, o sea, me sentía un poquito incómoda porque me conversaba muchas cosas de su vida porque parece que era como un ex militar y así. Entonces ya, me favoreció mucho que yo hubiera tenido la mascarilla. Entonces, pasando al día de la entrevista, entonces ya terminé, fui a mi casa
Y como en esta semana, bueno, luego me llegó el papel, la carta donde decía, tal día es tu fecha de ceremonia para la ciudadanía. Y ese día era el 24 de agosto, o sea, hoy. Martes 24 de agosto de 2021 a las 9:45 de la mañana tenía que presentarme. Entonces me pedían que llegue unos minutos antes por si acaso. Entonces yo fui así, con mi ropita, un poquito formal para no parecer tan informal, y que voy a poner aquí fotos y pequeños videitos de mi look y de mi emoción de ese momento. Y durante este tiempo nos tenían a mí, a un grupo de personas, éramos aproximadamente 12 personas, si no me equivoco, cada silla con distanciamiento social, y cada silla contenía un sobre, que es este. Entonces, este sobre, que es de los servicios de inmigración, tiene un paquete para cada persona que ya se estaba convirtiendo en ciudadano norteamericano, que contiene estos detalles, como si yo quiero ya tener mi pasaporte azul. Y en la entrevista me dijeron también que yo debía sacar mi pasaporte azul. Entonces tengo la carta que me enviaron al principio. Tengo unos folletos, me dicen felicitaciones por ser ciudadana norteamericana. También hay otros detalles, como mi aplicación para pasaporte, The Star Spangled Banner. Oh, yeah, esta pregunta me hicieron, The Star Spangled Banner. ¿Qué más? Preguntas importantes acerca de las votaciones, cómo puedo registrarme para poder sufragar o votar, y mi certificado de naturalización, que lo voy a poner al revés por si acaso, pero me dan mi certificado con mis datos personales, mi dirección y todo, demostrando que yo ya tengo mi certificado, como cuando nos dan un certificado de nacimiento, ¿sabes? Entonces ya con esto. Oh, y me faltó algo muy importante, que también contiene la Declaración de Independencia, que este folletito se parece mucho a este de aquí. Son casi del mismo porte. Este es con el que yo estudié, y este es la Declaración de Independencia. Y también esta muy linda bandera. Esta banderita, para que podamos flamearla cuando ya pudiéramos decir que el juramento, que dice estas palabras. Dice los servicios de ciudadanía e inmigración. Entonces, básicamente nos dieron este sobre, me pidieron mi green card, porque como al principio les dije, yo llegué aquí con una green card. Entonces ya no voy a utilizar una green card porque ya no la necesito, porque ya no soy residente, ya soy ciudadana, afortunadamente. Entonces ahorita ya puedo usar mi pasaporte azul. Entonces este es mi pasaporte ecuatoriano, y ahora voy a utilizar mi pasaporte azul, que todavía no lo he sacado, pero me recomendaron que lo hiciera de inmediato. Entonces, básicamente esto es como fue. La verdad, yo siempre estuve súper nerviosa, pero porque eran 100 preguntas y algunas eran un poquito largas de comprender, y me confundía con algunas porque es historia. Entonces, la verdad me siento muy agradecida, sumamente feliz que ya soy ciudadana. Mi esposo es ciudadano, mi hijo nació aquí, entonces es ciudadano. Y yo era la única que faltaba, y ahora ya soy. Entonces tengo muchos planes muy bonitos. Ahora que ya soy ciudadana, siento que tengo más oportunidades al estar en este país, y me siento tremendamente agradecida con Dios, con la vida, con mi esposo, con mi familia, porque ahora soy parte de este país con un poquito más de ciudadanía, porque antes era residente. Y yo sé que si tú eres hispano, bueno, que estoy hablando en español, entonces la mayoría son hispanos, entonces todos son hispanos, tú podrás entender mis sentimientos que tengo ahora, y realmente no puedo creer que el tiempo haya pasado tan rápido, que todo haya salido bien, que no haya tenido que repetir ninguna prueba, que
todo haya salido directo, que no haya tenido ninguna traba, ¿sabes? Porque el día que yo fui a la entrevista de esto de las preguntas y esto, algunas personas les negaban, ya sea porque no se acordaban las respuestas o porque algún papel falló, o por alguna situación, porque no les entendían bien lo que hablaban. Aunque yo creo que puedes tener un intérprete en el caso de que no entiendas correctamente todo. Pero en mi experiencia siento profundo agradecimiento y sé que mis amigos y mi familia están felices por mí porque esto significa mucha esperanza para mí, para futuros proyectos. Entonces, sé sin ninguna duda que Dios ha guiado mi proceso hasta ahorita para que todo salga bien, porque los que me conocen saben que yo tuve una relación a distancia, que si tú quieres puedo contar exactamente cómo pasó todo esto, por qué llegué a ser residente y cómo comenzó toda esta aventura de que yo viniera a Estados Unidos, ¿sabes? Y nomás como experiencia, así rapidito les quiero contar que cómo es curioso la vida, ¿sabes? Cómo es tan cambiante y cómo pasan cosas que nunca te imaginarías que ocurrirían. Cuando yo estaba en el colegio, que estoy hablando de high school, como la secundaria, yo era bastante buena en inglés y todos mis profesores de inglés siempre me querían, siempre hablaban conmigo para que yo entendiera mejor y pudiera compartir el mensaje de mis compañeros, y siempre querían hacer grupo conmigo por este tema de inglés y bla bla bla. Entonces mucha gente en mi colegio y las personas que me conocían me daban mucha esperanza, como que creían mucho en mí en el sentido de inglés y lo relacionaban mucho con Estados Unidos. Y eso me hace sentir, wow, cómo cambió tanto mi vida, porque yo no imaginé en esa época, ¿qué iba a imaginar? Que yo iba a vivir en Estados Unidos y que peor aún, que en el 2021 yo me iba a convertir en una ciudadana norteamericana. O sea, what? Si me lo hubieras dicho en ese año, yo no lo hubiera creído. Durante toda mi época del colegio yo nunca imaginé que iba a vivir todo esto que estoy viviendo. Y ahorita básicamente he resumido todo este proceso, pero los que me conocen saben que ha sido un proceso largo y con muchos detalles, con muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decirte es que cada proceso que yo he vivido hasta llegar a este punto que ya me convertí en ciudadana, es que siempre fue de la manera legal. Y si tú planeas algo parecido, tú quisieras venir a Estados Unidos o si tú estás en Estados Unidos y quisieras convertirte ya sea en residente o en ciudadano, te pido por favor que hagas todo como te piden, que averigües con abogados, que averigües. Hay muchos abogados que dan servicio de información que no cobran. Hay fundaciones si no tienes mucho dinero para gastar en un abogado. O en internet, pero en las páginas realmente verídicas, que puedas averiguar todo, cómo puedas hacer para que todo pueda ser de una manera legal y que no haya confusión y que puedas salir triunfante, ¿sabes?, en este proceso. Entonces, esto ha sido todo hasta aquí. Si tú quieres que te cuente más de cómo me convertí en residente, por qué pasó todo esto, por qué llegué a los Estados Unidos y así, déjame saber en algún comentario y yo lo puedo hacer. Tengo otros videos que los tengo que editar y ya subir del nacimiento de mi bebé, cómo fue el trato en el hospital, cómo fue todo lo que viví en este proceso, mi seguro médico, toda esta situación, y espero pronto subirlo. Espero pronto estar un poco más activa en mis redes sociales y se vienen muchos temas relacionados con Estados Unidos. La verdad, honestamente, yo sé que mis videos más vistos son con temas relacionados a Estados Unidos porque a las personas les interesa mucho saber de procesos y cosas así, pero me había detenido en cuanto a estos temas justamente hasta que me convirtiera en ciudadana, por si acaso alguna confusión. Pero ahora que ya soy oficialmente ciudadana, puedo hacer más temas relacionados con Estados Unidos, así que si tienes alguna pregunta de Estados Unidos, visa de estudiante internacional, visa de trabajo, cómo se vive en Estados Unidos y así, déjame un comentario, puedes seguirme en mis redes sociales, estoy muy activa por Instagram y yo puedo hacer un video más específico de algo. Por ejemplo, yo tengo un video
que es Lo que nadie te dice de vivir en Estados Unidos, versión 2019-2020, pero ya estamos en 2021, así que voy a hacer un video más actualizado acerca de este tema para que puedas verlo y puedas compartirlo. Si te gustó este video, si te gustan estos temas relacionados a Estados Unidos, por favor déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos y yo así puedo incentivarme a hacer más videos que puedan ser de tu interés y que te puedan gustar y sobre todo ayudar. Muchas gracias por quedarte en este video hasta este punto y nada, sigue viendo mis videos. Bye.